de temas basado en lo sobrenatural. Y hizo un repaso de lo que el Señor había hecho el domingo y el martes, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, perdón, y habló de esos temas y lo que debió haber pasado en cada uno de nosotros durante toda esta semana. Recuérdense que el hermano Juan Valdés estuvo la semana pasada, nosotros celebramos los 29 años, igual que nuestros hermanos Emil y Katia, que cumplen 29 años de casado. Los bendecimos en Cristo Jesús una vez más. Y durante ese momento el hermano Juan Valdés estuvo hablando de aquellas cosas, los testigos, Hebreos 11, ¿se recuerdan? Esos testigos nos habló de verdad impactante la forma en que nosotros veíamos estos testigos que nos ayudan, nos alientan a tener esa carrera que tenemos por delante, una carrera que debemos correr con paciencia. Y en la tarde nuestra hermana Orfa pues requintó para que no durmamos como los demás, sino que tengamos el sueño de Dios, que velemos como el Señor quiere que estemos y que creamos en Jesucristo. Y él fue hablando sobre lo natural y sobre la presencia de Dios. Y es tan impactante porque el Señor me ha estado inquietando con la presencia de Dios. La alabanza estuvo toda llamada a la presencia de Dios, a habitar en la presencia de Dios y a anhelar la presencia de Dios. Y ese es el tema, habitar en su presencia. Y el salmista David, en uno de los salmos, habla una pregunta muy significativa: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Antes de que iniciemos, yo les voy a hacer una pregunta. Los dominicanos tenemos una forma muy particular que cuando vemos mucha gente en un sitio, ¿qué pensamos? No. ¿Qué están regalando? El dominicano que ve un tumulto de gente inmediatamente dice: ay, ¿qué están regalando para ir a buscar? Miren, en Hechos 2, al parecer lo que se manifestó en ese momento cuando vino el viento recio, cuando estos hombres, después de 40 días de tener la presencia de Jesucristo ahí, luego de haber resucitado, ellos duraron 10 días en oración, vino un viento recio y empezó a manifestarse el Espíritu Santo de una manera tan poderosa en aquel lugar, que los que estaban allí empezaban a pensaron, algo ha pasado y parece que están como borrachos. Y Pedro sale y da ese discurso, ¿se recuerdan eso? Y eso es tan poderoso porque solamente el que ha vivido esa experiencia puede contar sobre esa experiencia. Los que han vivido la presencia de Dios pueden hablar sobre la presencia de Dios, pueden anhelar la presencia de Dios, pero no aquel que no lo ha vivido. Aquel que no lo ha vivido, que entiende, que cree, que ha vivido delante de la presencia de Dios, se está perdiendo de muchas cosas. Y entonces de eso se trata. Dice el Salmo 27, versículo 4, una cosa he pedido al Señor, y esa ¿qué? Buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Hermanos, no habla de los domingos, no habla de los martes, no habla de los miércoles, no habla de un día, no habla del sábado, no habla de ningún, ni el día de la expiación, no habla de eso, sino de todos los días. David nos enseña a anhelar la presencia de Dios todos los días, pero nos llama a hacer una invitación. Dice, una cosa he pedido y esa buscaré. Hay una acción. Voy a buscarla. Voy a anhelarla. Voy detrás de eso. Hay una determinación. Y esa determinación lo lleva a anhelar aquello que él ha disfrutado o ha apreciado. En uno de mis cumpleaños, el Señor me regaló el Salmo 15. Lo vamos a leer, pero luego lo vamos a ver más al paso. El Salmo 15 es un salmo también de David. Inicia el salmo en el versículo 1 diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia
que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. De que, aun jurando en perjuicio propio, no cambia, el que de dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Permanecerá firme. Y guárdenme esa receta ahí, no se me adelante. Eso es una receta que yo quiero que la vayamos desglosando más adelante. Muchas de las cosas que hemos perdido como buscadores de Dios es la presencia de Dios. Muchos andan detrás de la presencia. Unos creen haber estado en la presencia y otros han estado y saben qué es estar y qué no es estar en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos conformamos con entrar al tabernáculo, y ahí hay una figura. Cuando se habla de tabernáculo, este es el tabernáculo de Moisés. Bueno, el que el Señor le dio a Moisés. Y esta es la estructura del tabernáculo. Es un símil de lo que habría de venir. En la primera parte, lo que nosotros vemos no la parte donde está el lugar santo, están los atrios. Allí hay un altar de bronce. En ese altar se ofrecen los sacrificios. En los atrios también está una fuente de bronce que es donde se lavan los sacerdotes antes de entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Muchas veces nosotros, el Señor nos habló hace un tiempo de cómo teníamos que llevar a la congregación en medio de la adoración a través de los atrios, a través de la fuente, luego por el lugar santo hasta el lugar santísimo. Pero muchas veces nosotros como hijos de Dios nos pasamos nuestra vida en los atrios. Y ahí estamos sacrificando, estamos reconociendo que somos pecadores, volvemos a pecar y volvemos a traer palomitas y volvemos otra vez al sacrificio, nos lavamos de nuevo, pero no tenemos la fortaleza de poder entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Nos mantenemos en ese rumiar durante años y creyendo que como estamos cerca del lugar santo nos sentimos bien. Y Dios no quiere solamente que tú estés en el reconocimiento del pecado, sino que Él quiere tener una relación contigo. Él quiere que tú atravieses y vayas hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, ese velo que dividía el lugar santísimo de nosotros, al cual el sacerdote entraba una vez al año, fue rasgado de arriba hacia abajo. Y por medio de Jesucristo podemos entrar a ese lugar. Pero ¿qué nos impide? Y esa es la parte de la receta. ¿Qué nos impide llegar a ese lugar? ¿Qué nos impide entrar en la presencia de Dios? Iglesia, la iglesia no es la vida, es Jesucristo la vida. No es venir y sentir la presencia, es anhelar la presencia. Tú sentir y sales y dejas de sentir, pero vivir es muy diferente. Nos podemos acostumbrar a estar llegando a la casa de Dios, al altar del incienso, allí a hacer sacrificio, reconocer mi pecado. Cristo me limpió, hizo ese sacrificio una vez y para siempre. No tenemos que estar volviendo otra vez. Claro, el hombre constantemente peca y tiene que volver. Pero lo que Dios quiere no es que tú vuelvas constantemente sin entrar hacia lo que Él quiere que tú tengas para que no sigas volviendo a pecar. Pero mientras te mantienes en los atrios, te pasa lo que pasaba con el pueblo de Israel y con cada uno de nosotros. Pecamos, nos lavamos y salimos. Y creemos que estamos cumpliendo. Dios no nos llama a cumplir. Dios nos llama a cambiar.
Dios nos llama a una transformación. Dios nos llama a querer más de Él, no a conformarnos. El Señor nos dijo una vez: se van a conformar con arrebatar por unos instantes mi presencia. Y nosotros le dijimos que no. Pero nos hemos acostumbrado a arrebatar la presencia de vez en cuando. Y Dios no quiere que la arrebate, sino que vivamos en esa presencia. Cuando el Señor le habló a Moisés, le dijo: mi ángel irá contigo. Y él dijo: no, papá, no. El Señor le habló, le dijo: Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Yo no quiero tu ángel, yo te quiero a ti. Es a ti, porque ya Moisés tenía una relación con él. Moisés le había conocido en la zarza ardiente. ¿Se recuerdan? En aquel lugar vio una zarza ardiente y no se consumía, y subió. Y allí el ángel de Dios le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Es la primera vez donde Moisés se da cuenta que está llegando a un lugar de santidad. Y tenía que reconocer que esa santidad no podía él andar como andaba siempre. Tenía que reconocer que en ese momento debía haber un cambio. Ahí inicia la relación de Moisés con Dios. Luego de ahí, el Señor se le manifestó a Moisés en milagros. ¿Se recuerdan? Las plagas, la forma en que el Señor obró en medio de Egipto, todo eso también se le manifestó abriendo el Mar Rojo. Conocía ese Dios que abre el Mar Rojo. Lo conoció. Conoció ese Dios que cambia las aguas amargas por aguas dulces. Conoció ese Dios que trae de la peña, de la piedra, agua. Conoce ese Dios que derrama comida del cielo. Conocía ese Dios. Conocía el Dios que iba de columna de fuego y nube para guiarlos en un lugar árido y desértico. Él conocía ese Dios, pero no se conformó con solamente conocer a ese Dios así. Él quería más. Y en Ezequiel 33, versículos 18 al 23 dice: entonces Moisés, te digo, te ruego. Oiga esto, te ruego que me muestres qué. Él había conocido a ese Dios que le había dado el nombre: yo soy el que soy. Ya tenía un nombre, ya él podía decir: ya yo conozco a Dios. El que conoce a Dios quiere más de Dios, porque no se satisface con simplemente conocerlo. Se quiere satisfacer con tenerlo en su vida día a día. Y eso es lo que nosotros, según lo que dice la profecía de este tiempo, que derramaré de mi espíritu. Hermanos, ese es el tiempo en que la iglesia tiene que anhelar el derramamiento del espíritu, para que lo que es la frialdad se consuma con el fuego de Dios. Pero no podemos quedarnos con la experiencia pasada. No podemos ver al Dios que se nos manifestó en un momento. Tenemos que anhelar al Dios hoy que quiere revelarse en mi vida. Y dice, versículo 19: y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Oiga esto. Jesús, Dios Todopoderoso dice: voy a pasar mi bondad, la esencia de Dios, la voy a pasar, pero no puedes ver mi rostro. No me lo pidas, para que no seas consumido, pero voy a satisfacer tu petición. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos esa presencia? Y no cantarla, hermanos, porque muchos la cantamos. Anhelamos su presencia. La queremos de verdad. Queremos habitar en su presencia. ¿Has vivido en su presencia? ¿Sabes lo que significa la presencia de Dios?
cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has disfrutado, no quieres nada más. Amén. Y así es. Dice, después, en el versículo 22, entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Moisés debe ser nuestro ejemplo, hermanos. Moisés debe ser el ejemplo de cada uno de nosotros, que viendo las manifestaciones de Dios, no se conformó con las manifestaciones de Dios, sino al Dios de la manifestación. Yo anhelo al Dios que se manifiesta y no solo la manifestación de Dios. Yo anhelo que cada uno de nosotros anhele también la presencia de Dios, que pase lo que pasó en Hechos. Si la presencia de Dios viniera en este momento como viento recio, todos nuestros vecinos dirían, ¿qué pasó en esa iglesia? Las personas que nos rodean dirían, ¿qué te pasa? Que tienes algo diferente. ¿Por qué la tsunamita quería que Eliseo se quedara? Porque tenía algo diferente, y era que él andaba con Dios. Bueno, ¿qué sucede? Vámonos al Salmo 15. Y dice lo siguiente. David había disfrutado de la presencia de Dios y nos está dando una receta para que nosotros nos evaluemos bajo esa receta. Una pregunta. Se la hice a mi hija y a mi esposa ahorita. ¿Quién pide una receta? ¿Quién pide la receta? Estamos hablando de comida, ¿eh? Porque ahorita me dicen que una receta médica. No, de comida. Acuérdense que yo hablo de comida, mi hermano. El que pide una receta a un chef es porque ha probado algo que le gusta y quiere disfrutarlo y querer volverlo a hacer. Yo no le voy a pedir a alguien que no sabe de aquello que yo quiero disfrutar. Entonces yo le voy a preguntar a David, que disfrutó de la presencia de Dios, y él me está diciendo, mira, esta es la receta. A través de Jesucristo tú puedes alcanzar esto. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu santo monte? Haciendo referencia a la presencia de Dios en ambos lugares donde se le manifestó a Moisés. Mire qué paralelismo. Yo quiero que se despierten, hermanos. Dice, el que anda en integridad y obra justicia. Wow. ¿Y cómo yo puedo andar en integridad? Es una determinación. Hermanos, si yo me preguntaba, ¿Dios quiere que yo sea auténtico? Le voy a preguntar a usted, ¿qué Dios quiere que sea auténtico? No. Él quiere que sea imitadores de Cristo. Tu autenticidad es la naturaleza pecadora. Tú debes imitar y ser imitador de Cristo. Tú no tienes que volver a ser auténtico, sino conforme al propósito de Dios, hechura suya, hemos sido creados. Ahí sí, a la hechura de Cristo, a la imagen de Cristo. Y el que es como Cristo debe andar como Él anduvo. No puede tener una cara en el carro, en el trabajo, en la casa y en la iglesia. Tiene que ser íntegro, que su vida sea íntegra. Y la única forma de que nuestra vida sea íntegra es teniendo a Cristo dirigiendo nuestra vida. Y el Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, diciéndote, hermano, por ahí no, hijito, cuidado, ahí no te metas. Salte de ahí. Metiste la pata, devuélvete. Él quiere que nosotros seamos íntegros,
que seamos delante de Dios, delante de los hombres, iguales. Obra en justicia. Ay, hermano. Obrar en justicia. Ojalá. El Salmo 19, versículo 14 dice lo siguiente: sean gratas las palabras de mi boca. Wow. Sean gratas las palabras de mi boca. Con la misma boca con que tú alabas, no puedes maldecir. El que obra en justicia es aquel que obra conforme a Dios, no conforme a los hombres. El que obra en justicia es aquel que ha cambiado su lamento en danza, su tristeza en alegría, porque ha creído en Jesús. Y entiéndese que se entiende salvo, se entiende cambiado, transformado por medio de Jesucristo. Ese obra en justicia, porque nosotros, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ya sabían eso? No es tu justicia, sino la de Dios. Y dice el mismo versículo, dice, el que habla verdad en su corazón. Wow. El Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Delante de quién? Él no nos está diciendo que hoy vamos a ser hipócritas. Es delante de Dios, porque Él es el único que conoce mi corazón y sabe lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo creo y lo que yo entiendo. ¿Cómo tú piensas y hablas en tu corazón? Dios lo ve, Dios lo sabe, pero la meditación de mi corazón muchas veces es torcida, perversa. ¿Sí o no? La Biblia lo dice. De ahí sale el homicidio, la borrachera, los asesinatos del corazón del hombre. Entonces, si ahí está la meditación, ¿por qué decía David al principio, quiero habitar en tu tabernáculo y meditar todo el tiempo en ti? Porque la única manera de que nuestro corazón se rinda a Dios es estando en su presencia. Y que su palabra empiece a trastornar, transformar mi forma de pensar. Bueno, parece que no estamos aquí. Dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. El que no calumnia con su lengua. Ay, mi hermano. Tuve a fulano, pero ahí yo me acordé del Salmo 1. Y dice, bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se sienta, ni se detiene en el camino de los. Imagínate tú. ¿A dónde tú te estás sentando? ¿A dónde te estás deleitando? ¿Dónde estás poniendo tu tienda? ¿A qué ciudad te estás acercando? Oh Lot, no acerques tu casa a Sodoma. No se detienen los caminos de los pecadores ni se sientan en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su. ¡Wow! Que la obra de Dios se manifieste, que Dios se manifieste en mi vida, que Dios transforme mi vida, que Dios cambie mi vida, que Dios haga cambiar mi forma de hablar. Yo tengo que evaluarme diariamente delante de la palabra de Dios. ¿Cómo estoy, Señor? ¿Cómo ando? ¿Dónde me estoy sentando? ¿Te agradan las personas con las que hablo? Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. En su ley medita en la tarde, día y de noche. Es decir, que como le digo yo a los de Loma Linda, cuando le enseño esa alabanza, que en la mañana declaramos su misericordia y su fidelidad de noche. La misericordia de que estamos vivos, de que Dios nos dio un nuevo tiempo, un nuevo vivir, un nuevo mover. Y que al final del día Dios ha sido fiel y nos ha guardado, nos ha protegido, y más en un mundo
tan movido como este. Tú sabes que salir es una batalla real, no solo con los motoristas, ni con los carros públicos, ni con las guaguas, ni con los peatones. Es mejor quedarse en su casa. Y mejor me voy a quedar en mi casa para no pecar. No, hermano. Él no quiere que tú te conviertas, que te transformes en un asceta, que te vayas allá a una montaña y te escondas allá para esconderte del mundo. No. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Esa es la oración de Jesucristo por nosotros. Entonces tenemos que andar, caminar. Y si entonces medita en el Señor. Señor, dame. No te voy a pedir paciencia porque me va a mandar prueba. Señor, no, dame fuerzas. No puedo, no resisto, no los aguanto. Quisiera consumirlos con... Y el Señor te va a decir, tú no sabes de qué espíritu eres. Descansa en mí. Ora. ¿Oraste antes de salir? No, Señor, tú sabes que me lavé la boca y eso fue huyendo, papá, al café y me fui. Ah, pero viste al café. Te detuviste a beber café. Entonces, en vez de beber café, ponte a orar. Entrégale tu día al Señor. Y después beber el café, por favor. Será como árbol plantado fuertemente junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace. ¡Wow! Eso es habitar en la presencia de Dios. El que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, es aquel cristiano, criatura de Dios, que sabe que su prójimo fue el que creado a imagen. No le tire el carro. Hello. No le hace mal a su prójimo. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. Deja que me llame. Pues yo lo llamo 60 veces, no le voy a coger la llamada. Es de maldad que lo voy a hacer. Oiga, a que usted no lo hace. No, te coge toda la llamada hasta del banco. No le hace mal a su prójimo. Hermanos, el prójimo es el mandamiento número 2 importante en el reino. Amarás a tu prójimo. Ay, papacito. Dice Mateo 7:12, dice, por eso, oiga esto, por eso todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Ay, ay, ay. ¿Tú quieres que te ceden el paso? Cede el paso. ¿Tú quieres que te traten bien? La blanda palabra aplaca la ira. Pero no, la blanda palabra no. Hola, mi amor, yo también te quiero. No, pero no te lo estoy diciendo duro. No importa. Hermano, hermana, querida, los que nos ven, no estoy diciendo que seas hipócrita. Mira, ahora no hablemos ahora. Apártate de orar. No respondas. Si ese momento tú tienes fuego consumidor en ti, ve al Señor y dile, Señor, tú me has perdonado más de lo que me han hecho a mí. Dame las fuerzas para perdonar. Y si he fallado, para reconocer que he fallado. Revélame. Y ya todo va a venir de manera distinta.
si no eres hipócrita. Pero fuiste a la presencia de Dios. Bueno, silencio. Honra, oiga esto, versículo siguiente del Salmo 15. Honra a los que temen a Dios. Y ahí recuerdo a David. Wow. Yo recordé a David en ese momento cuando estaba en la cueva. Y allí, 1 Samuel 24, del 1 al 6, dice: y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadí. Entonces Saúl tomó a todo Israel, de todo Israel 3,000 hombres escogidos, y fue a buscar a David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a uno de los rediles de las ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Yo me imagino esta escena. Entra David, entra Saúl, y entró Saúl y se comen. Y allí los hombres de David le dijeron: míralo, es en bandeja de plata que te lo trajo el Señor. Este es el momento de hacer justicia. Es Dios que te lo trajo. Oiga, aquí está. Ese es el día que te habló el Señor: he aquí, voy a entregar a tu enemigo a tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó, oiga eso, cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Y aconteció después de esto que la conciencia, el espíritu lo redarguyó, le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. El ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Wow. Hermanos, tú sabes lo que es tu enemigo, que te ha tirado lanza 2 veces, que te está persiguiendo, que lo que quiere es matarte, que mató a unos sacerdotes porque te ayudaron, y tú lo tienes ahí a boquejarro. Ya, resuelto el problema. Pero ¿quién era ese hombre? Aunque Dios se había apartado de Saúl, para David, el ungido de Dios siempre será el ungido de Dios, aunque Dios ya no esté con él. Porque él no estaba temiendo a Saúl, sino al Dios que ungió a Saúl. Uy. Hermanos, muchas veces nosotros pecamos, pero no nos recordamos que pecamos no contra el prójimo, es contra Dios primeramente. Y se nos olvida que ese temor de Jehová es el que nos impide hacer las cosas que desagradan a Dios. Hermanos, solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar ese nivel de comunión. Jesús pagó el precio de sangre en la cruz por nosotros. Y Él está buscando hombres que quieran habitar en su tabernáculo, que quieran habitar en su presencia. Hermano, si tú calumnias en tu corazón, si tú hablas mal en tu corazón, si tú no temes a Dios, entonces es el momento de entender que aunque Cristo haya quitado el velo, tú tienes un velo de pecado en tu corazón que te impide pasar de los atrios donde se sacrifica el pecado, donde se lava el pecado, y constantemente te mantienes en ese pecado, porque el pecado es más fuerte que tu deseo de entrar a la presencia de Dios. Cuando eso acontece, estamos poniendo un velo que Dios no ha puesto, que Dios lo quitó para que tú y yo pudiéramos entrar. Porque más fuerte el pecado y el anhelo del pecado que la presencia de Dios. En Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
¿Usted sabe cuándo pasó eso? Cuando Jesús expiró. Y dijo antes de eso, consumado es. El Hebreos dice que es el sacrificio único. Ya tú y yo no tenemos que estar haciendo sacrificio. Sí tenemos que reconocer que somos pecadores y constantemente arrepentidos de nuestros pecados. Pero no pasamos de los atrios. Y Dios quiere que nosotros entremos a su lugar santo, porque al entrar en ese se restaura lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo vino a restaurar nuestra comunión con el Padre, pero si tú te mantienes en los atrios, esa comunión no se va a manifestar, porque mantienes tu estatus en el patio. Te sientes lavado, te sientes limpio, pero no puedes entrar en santidad a la presencia de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero ya Él abrió la puerta. ¿Qué nos impide? ¿Dios? No, mi corazón y el velo que tengo en mi corazón, la atadura que tengo en mi corazón, el pecado que todavía se enseñorea de mí, que está a la puerta y me codicia. Yo le digo que sí en vez de decirle que no. Pablo decía, que hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, eso no lo puedo hacer por el pecado que mora en mí. Entonces vamos a hacer de cuenta que si el pecado mora, sácalo para que tú puedas habitar en la presencia de Dios. El ejemplo de Elías y Eliseo, cuando le decían al rey, viva Jehová en cuya presencia estoy. Wow. La convicción de estar en la presencia de Dios no es producto de una emocionalidad, sino de una relación con Dios. Y ya Cristo nos reconcilió con Dios. Ya Cristo pagó la deuda que teníamos delante de Dios. Nos hizo aceptos en el amado. Nos ha dado la participación de ser hijos. No somos desconocidos. Jacob, el hermano de Cristo, hermano de Jesús, en un discurso dijo que en este tiempo el tabernáculo de David, que estaba caído en ruinas, sería restaurado. El tabernáculo de David era muy diferente al tabernáculo de Moisés. Solo tenía el lugar santísimo. Y todo lo que pasaba en el lugar santo era la adoración, los panes, la luz y la adoración que no estaba en el tabernáculo inicial. Tú y yo ya tenemos el pan de vida, que es Cristo, consagrado. Nuestras oraciones, las mismas de Cristo, las nuestras. La luz de Cristo, que es la lámpara que nos lleva. Ahora nos falta la decisión que dijo David en el Salmo: una cosa he demandado a Jehová, y esa voy a buscar, que esté yo en su casa todos, no algunos, todos los días de mi vida. Hermanos, vamos a anhelar eso. Anhelemos venir a su casa. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oiga esto, para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión, esa determinación como la que tuvo Daniel. Esa determinación que tuvo David de buscarte todos los días para entrar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entrar a tu presencia de tal manera que al estar allí, nosotros querramos no salir, no por emoción, no por lo que sintamos,
sino por el fuego del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, cuánto anhelamos que esta iglesia que inició como la iglesia primitiva y como tú llamaste de Betel, iglesia primitiva y ambulante, volvamos, Señor, a los hechos. Y allí, Señor, tú te manifiestes como lo hacías antaño, pero ahora con mayor convicción, con mayor poder, que tu viento recio entre. Señor, que nosotros nos rindamos, reconozcamos que somos pecadores, Señor, y en el nombre de Jesús yo te pido, Padre mío, que quites de mí, yo el primero, como decía Pablo, y no lo digo por repetición, sino por convicción. Ayúdame a permanecer fiel a ti, a renunciar a aquellas cosas que me gustan, que me agradan, que no son conforme a tu voluntad. Señor, y que cada uno de nosotros examine su corazón delante de ti y reconozca que hay un velo de pecado que nos impide entrar a tu presencia y que impide que tú te manifiestes en nosotros, a través de nosotros. Padre, el mundo perece por falta de conocimiento, pero ¿quién irá si los que debemos salir estamos luchando con nuestra propia naturaleza todavía? Quita de nosotros la maledicencia, la ira, el enojo. Quita de nosotros, Señor, el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia. Quita de nosotros los esquemas pasados, las cadenas generacionales, en el nombre poderoso de Jesús, sean quebrantadas, rotas y deshechas. Todo espíritu de alcoholismo sea quebrantado, roto en ese momento en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pornografía en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de lujuria, de mentira, de engaño. Todo espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, de vanidad, de inconformidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, quebranta, rompe, revélanos. Queremos ver tu rostro, como decía Moisés. Queremos, Señor, no queremos que tú pases de largo, como dijeron los dos de Emaús. Quédate, háblanos, que arda nuestro corazón con tus palabras. Padre, cambia nuestra mente, nuestros criterios, nuestros anhelos, todo lo que hay en nosotros. Pon colirio en nuestros ojos y desata nuestros oídos espirituales. Es necesario, Jesús, que tu iglesia sea avivada, que tu iglesia anhelada sea levantada, que tu novia sea preparada, que tú, Señor, nos enseñes a no dormir como los demás, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que anhelemos tu presencia como la tsunamita, que creamos en lo que tú nos prometes, Señor, y que sepamos a quién acudir cuando las cosas no andan como que nosotros creemos que deben andar. En el nombre de Jesús, desata tu paz, desata consuelo, desata fortaleza, desata amor, desata denuedo, desata hambre de ti, hambre que duele, hambre que debilita, hambre que solo sacia al venir a ti, en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén.